Entonces hoy vamos a hablar del componente 3, que ustedes ya me imagino lo han revisado, que es prácticas para el cuidado apropiado en el hogar. Entonces digamos que los dos primeros son prácticas que deberían hacer todas las personas, todas las familias en la comunidad para prevenir que los niños tengan que ir a un hospital o que los niños recaigan, digamos, en una enfermedad o en una infección. Este tercer componente es para cuando los niños se enferman, que es completamente inevitable porque hay muchas enfermedades que son muy frecuentes en la infancia, pero no, digamos que no tienen signos de gravedad como para ir a un hospital, sino que se pueden manejar en el hogar. Y hay unas prácticas o unos aspectos clave que debemos enseñarle a las mamás o a los cuidadores para que ese cuidado en el hogar cuando el niño esté enfermo sea adecuado. Entonces se llama prácticas para el cuidado apropiado en el hogar y empieza con la práctica 11. La práctica 11 es la alimentación cuando el niño está enfermo. Esto es un tema que es complejo, difícil, que me imagino que todos ustedes han tenido en casa un niño con una enfermedad, con una gripa, una diarrea, una faringitis, y saben que el niño en ese periodo de enfermedad no quiere comer, no recibe comida, disminuye el apetito. Esto es algo muy complejo porque claramente la alimentación va a ser vital en la recuperación del niño. Entonces es una práctica muy importante que tenemos que enfatizar en la comunidad. La promoción y la orientación de cómo alimentar adecuadamente al niño durante una enfermedad es todo un reto para el personal de salud, porque sabemos que los niños en ese periodo de enfermedad se ponen más irritables y es mucho más difícil. Si el niño tiene un periodo o está cursando por un periodo de infección o de enfermedad, tiene riesgo de deteriorar su estado nutricional. En ese momento va a ser clave la cantidad, la calidad de los alimentos que le brindemos y la frecuencia. Lo que se recomienda en términos generales es dar pequeñas porciones de alimentos que sean muy nutritivos en varias veces del día. Entonces, si digamos el niño come 3 o 4 veces al día, pues ahora le vamos a dar 5 o 6 veces al día porciones pequeñas. La idea es tener mucho cuidado con la calidad de los alimentos. Los niños claramente nos van a recibir primero dulces, gaseosas. No es recomendable darle este tipo de alimentos porque el niño queda, digamos, satisfecho y entonces cuando le ofrezcamos otro alimento de mejor calidad nutricional, pues ya no lo va a recibir. Entonces se recomienda tener mucho cuidado con la calidad. Y estos momentos de enfermedad se deben también, digamos, aprovechar para mejorar las prácticas de alimentación que se tengan en el hogar. Entonces, procurar sentarse en el comedor con el niño, pues dependiendo obviamente de la edad que tenga, mejorar los hábitos de alimentación familiares, hábitos de higiene, enseñarle entonces al niño que todos se lavan las manos antes de sentarse en el comedor y promover ese tipo de prácticas que van a ser muy claves, no solo en ese periodo de recuperación de la enfermedad, sino que se van a mantener después de la enfermedad y van a prevenir que nuevamente aparezcan otras enfermedades que pueden estar relacionadas con la alimentación. La enfermedad, como les digo, en relación con la desnutrición es un tema muy importante porque es como un círculo vicioso. Entonces, digamos que tenemos un niño con peso normal que le da una infección, una gripe, una diarrea o una neumonía. Esa infección hace que el niño entonces disminuya su apetito, se pone más irritable, no quiere recibir alimentos. Por esa infección puede el niño empezar a disminuir el peso. En el momento en el que el niño empieza a bajar de peso, eso puede afectar su sistema inmunológico, su sistema de defensas y entonces avanza la infección. Entre más avanza la infección, más avanza la desnutrición y a su vez la desnutrición avanza el proceso infeccioso. Entonces lo que tenemos es un círculo vicioso que tenemos que entrar a cortar y entrar con la alimentación, digamos, promover una mejoría de ese niño a través de las claves que vamos a ver a continuación. Lo importante acá es entender que un niño que está cursando por una enfermedad, así sea muy sencilla, así sea solo una gripa, tenemos que ponerle mucho más empeño y mucha más paciencia en la alimentación, porque de eso va a depender que se recupere rápido, que no tenga recaídas de esa enfermedad, que tenga periodos más largos sin ninguna infección, sin diarrea, sin gripa, que son, digamos, enfermedades muy frecuentes en la infancia. Pero la nutrición y el estado nutricional es clave en todo el desarrollo que va a tener el niño en este periodo. Vamos a hablar primero de la diarrea, porque es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia y es una de las enfermedades que todavía sigue causando
alta morbilidad y mortalidad por deshidratación. Entonces, acá hay que hacer mucho énfasis porque digamos que es una de las consultas más frecuentes que hace la comunidad, y es cómo hago cuando un niño tiene diarrea, que sé que se está deshidratando, pero no me quiere recibir alimentos, no recibe líquidos. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar diarrea están, ustedes los ven en pantalla. Uno de los principales es la ausencia de lactancia materna o suspensión precoz. Lastimosamente, como ustedes han visto, como vimos la clase pasada y como han revisado, pues en nuestro medio todavía se tienen muchos mitos de la lactancia materna, todavía hay muchas mamás que prefieren fórmula o que prefieren darle caldos o bebidas de otro tipo de alimentos a los niños menores de 6 meses, y esto hace que suspendan antes de los 6 meses la lactancia materna exclusiva. Esto está identificado claramente como un factor de riesgo para que el niño tenga diarrea. Edad entre 6 y 11 meses, si hay personas que fuman en el hogar, uso de agua contaminada o digamos prácticas de higiene no adecuadas en la alimentación o en la forma de cocinar los alimentos, si no se limpian bien, si no se lavan con cloro. Anemia o desnutrición, ya les dije que la desnutrición es un factor de riesgo para desarrollar otras infecciones porque afecta al sistema inmunológico del niño y afecta en general, pues desde la fisiopatología promueve el desarrollo de otras infecciones. Contacto cercano con pacientes con diarrea, viaje a sitios de alta incidencia, inadecuada eliminación de basuras, todo lo que les digo pues de la higiene, sobre todo la falta de lavado de manos. Una mamá que desconoce los factores de riesgo y se ha, digamos, demostrado que madres que son primerizas o muy jóvenes que no se interesan por aprender sobre las enfermedades de sus hijos, pues tienen más factores de riesgo porque no conocen cómo prevenir estas enfermedades y por lo tanto pues no lo practican. Y otros signos de falta de higiene en el hogar. Esos son los factores de riesgo que deberíamos nosotros intervenir para que no existan, desaparezcan y prevenir nuevos casos de diarrea. Y hay unos factores protectores que son los que nosotros como personal de salud tenemos que promover en la comunidad, y ya sabemos que el número 1 es la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. La lactancia materna tiene unos beneficios muy grandes y demostrados en cuanto a el desarrollo de infecciones en los niños. Previene el desarrollo de infecciones en los niños la lactancia materna exclusiva. A través de la leche la mamá le está pasando defensas al niño, cosa que no se puede lograr con las fórmulas. Mayor educación materna, un suplemento regular de agua. Obviamente los lugares que tienen, digamos, acceso de agua difícil o que todavía usan agua no potable, que tienen, digamos, esas dificultades, sobre todo zonas de la costa o zonas donde tienen esos problemas, pues hay una alta incidencia de diarrea en los niños. Inodoros adecuados es un factor protector. Jarras con tapa. Hervir el agua, los chupos y los teteros, en caso pues de que se tengan, no se recomiendan, pero en caso de tenerlos tienen que tener una adecuada higiene. Cocinar bien los alimentos y usar agua con cloro para limpieza de los alimentos. Estos son los factores protectores que van a prevenir casos de diarrea, que son los que nosotros tenemos que ir a educar a la comunidad para que fomente todos estos factores. En la diarrea, entonces, lo que se recomienda en general son bebidas de cereales cocidos en agua, en sopas, como agua de arroz, de trigo, de maíz, avena. Y ahorita vamos a ver 3 ejemplos que recomienda IEPI de 3 bebidas que nosotros podemos recomendarle a las mamás cuando están los niños enfermos, que son bebidas muy fáciles de preparar y que son alimentos que se consiguen fácilmente en el territorio. No están indicadas las gaseosas, ni los jugos, ni las bebidas como Gatorade, nada de eso. Los niños deben recibir estas recetas que les voy a mostrar ahorita, los sobres de sales de rehidratación oral o suero y los alimentos pues que normalmente le dan en el hogar. Pero no debemos dar gaseosas, ni jugos HIT, ni ese tipo de jugos industriales. Obviamente se tiene que continuar la lactancia materna, de hecho se debe aumentar la lactancia materna a la medida de lo posible. Si es menor de 6 meses, continuamos con lactancia materna exclusiva, a pesar de que el niño esté enfermo, a pesar de que tenga diarrea, lactancia materna exclusiva. Y debemos evitar los alimentos que tengan mucho azúcar, porque entonces si le damos un dulce al niño o unas papitas o unas galletas,
pues el niño con eso va a quedar satisfecho y cuando le demos realmente un alimento que es nutritivo, como una sopa, pues ya no la va a querer recibir. Para las sales de rehidratación oral, que es digamos lo que se recomienda, que muchos de ustedes las conocen, que son los sobrecitos que nos dan en el centro de salud o que los compramos en la droguería, en la farmacia, son muy sencillos de preparar y tienen la cantidad adecuada de micronutrientes, de elementos y de todo lo que necesita, digamos, el niño en ese momento en el que se está deshidratando. Entonces es lo recomendado, darle sales de rehidratación oral. ¿Cómo se usan? Entonces uno va, tiene el sobre, se debe lavar muy bien las manos antes de hacer la preparación, debemos usar agua segura, hervida, debemos hervir el agua previamente, luego vaciar el polvo en 1 litro de agua y revolver, es muy sencillo. Luego de eso ya se le da pequeños sorbos después de cada deposición o todo lo que quiera tomar, es a libre demanda. Después de 24 horas el agua se debe desechar y preparar un nuevo litro. Si después de 24 horas todavía no, el niño no se va a consumir, lo ideal es que en 24 horas ya se lo hayamos administrado completo, pero si nos sobra debemos desecharlo y preparar otra vez un nuevo sobre. Estos sobres son muy sencillos de conseguir, son económicos, son económicos si uno los compra en la farmacia y si uno va al centro de salud pues se los van a administrar, entonces es lo recomendado. Los líquidos caseros son estos 3 que les voy a contar a continuación, que son en términos generales sencillos, son de fácil adquisición de los alimentos, entonces se recomiendan en IEPI comunitario. El primero es basado en papa, entonces es 2 papas medianas, media cucharadita de sal y 1 litro de agua. Se pelan y se pican las papas, se ponen en la olla con el litro de agua y media cucharadita de sal. Hay que ser súper estrictos cuando les expliquemos a las mamás con el uso de la sal, es media cucharadita y no se puede exceder. Se pone a cocinar durante media hora, se licúa, luego se deja enfriar y simplemente se le da al niño de la misma manera por sorbos o por cucharadas, dependiendo pues de la edad que tenga el niño. El segundo líquido es basado en plátano, entonces es muy parecido, medio plátano verde, 1 litro de agua y media cucharadita de sal. Se pela, se pica medio plátano verde, se pone en la olla con el litro de agua y media cucharadita de sal, ojo con la medida de la sal. Esto también se cocina durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se da al niño. Y el tercero es basado en arroz tostado, que es como el que más requiere de preparación, pero en términos generales también es sencillo para las mamás. Son 8 cucharadas de arroz, media cucharadita de sal y 1 litro de agua. Entonces se tuesta el arroz en un sartén sin agregar mantequilla ni aceite ni nada más. Cuando esté tostado se muele, se pone en una olla 8 cucharaditas soperas del polvo que acabamos de obtener en 1 litro de agua, media cucharadita de sal, se cocina durante 15 minutos, se deja enfriar y se da al niño. Estos son los 3 líquidos que recomienda IEPI y que en términos generales se puede recomendar o enseñar a las mamás o a las personas que tengan niños en su hogar para que se los brinden cuando tienen diarrea, adicional a las sales de rehidratación oral. ¿Cuánto líquido damos? Todo el líquido que el niño reciba, entonces a libre demanda. Como modo de orientación, lo mínimo que el niño debe recibir o lo mínimo que debemos intentar administrar es: si estamos con un niño menor de 2 años, se le da media taza. Y si estamos con un niño mayor de 2 años, se le da una taza grande. Eso es lo mínimo que más o menos como orientación podemos tener después de cada deposición. Estas son algunas recomendaciones generales. Entonces, si un niño menor de 6 meses se enferma, debe continuar con lactancia materna exclusiva. Esto es clave, es muy frecuente que las mamás cuando ven el niño menor de 6 meses enfermo acepten, digamos, los consejos de la abuelita, los consejos de la vecina, de que le dé la agüita de alguna planta o el agüita de algún otro alimento, y en realidad los niños menores de 6 meses solo necesitan lactancia materna. Y con solo aumentar la cantidad de lactancia materna o la frecuencia, pues ya el niño va a tener una mejoría. Entonces esto es clave, que no se introduzcan otros alimentos en niños menores de 6 meses. Un niño enfermo menor de 6 meses y con fiebre puede perder muchos líquidos, entonces esto hay que tenerlo en cuenta para ir al centro de salud o para aumentar la lactancia materna, pero como les digo, no debe ser introducido ningún otro alimento.
Si el niño enfermo es mayor de 6 meses, se debe dar alimentación complementaria. Como les digo, en vez de darlo una porción grande 3 veces al día, se le da pequeñas porciones más veces al día, 5 veces al día, 6, 7, no importa, que sea más o menos cada 2 horas que el niño reciba un alimento, así lo reciba en poca proporción. Los alimentos ofrecidos deben ser ricos en energía y nutrientes. Ya les dije que nada, papitas, chocorramos, tortas, dulces. Obviamente eso es lo que más fácil nos va a recibir el niño, pero es lo que menos nutritivo va a ser para él. Entonces debemos intentar con alimentos ricos en otros nutrientes. El niño debe tomar una comida extra hasta 2 semanas después de que pase la enfermedad, porque el niño no tiene una recuperación. Digamos que nosotros vemos que ya no, que por ejemplo una gripa, que ya no tiene fiebre, que ya está bien, que ya no tiene irritabilidad, pero el niño todavía su cuerpo está en recuperación. Entonces durante 2 semanas adicionales debemos dar una comida extra a la que normalmente tenía cuando no estaba enfermo, para promover esa recuperación y para permitir que el cuerpo adquiera todas las defensas y tenga la recuperación completa, y así se previenen otros nuevos procesos infecciosos. Y lo mismo, mantener los hábitos alimenticios adecuados en todo ese periodo. La suplementación con zinc, se las pongo acá, pero la vamos a tratar también más adelante. La suplementación con zinc es una estrategia adicional en los niños con diarrea y en los niños que tienen estos 3 ítems: bajo peso al nacer, déficit nutricional y de crecimiento, o niños que no reciben lactancia materna por alguna razón. En este caso se da 5 miligramos al día de zinc elemental si es menor de 6 meses y 10 si es mayor de 6 meses durante 4 meses, si tenemos un niño con esas 3 condiciones. En niños que no tengan ninguna de esas 3 condiciones y que les dé un episodio de diarrea, se ha visto que el zinc mejora, administrarle zinc durante ese episodio mejora el estado de la mucosa intestinal y puede prevenir nuevos episodios de diarrea, y además puede disminuir la duración de la diarrea. Entonces se recomienda administrar zinc a los niños. 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 si el niño es de 6 meses a 5 años. Y se da por 10 a 14 días. Entonces, si ustedes van a la institución de salud, se los van a formular. Es muy sencillo de administrar y se ha visto que tiene resultados en, como les digo, disminuir la duración y prevenir la aparición de nuevos episodios de diarrea. No se recomienda el uso de bebidas probióticas, prebióticas, leches fermentadas, todo lo que venden comercialmente, los yogures. No se recomienda eso en niños. No se recomienda administrar gaseosa, refrescos, bebidas hidratantes como Gatorade. Tampoco se recomienda en niños. No se ha visto que tenga ninguna mejoría, ninguna efectividad. Es clave el lavado de manos, como les digo. Es clave promover y recomendar el lavado de manos rutinario con agua y jabón en los niños y en sus familias, en las personas con las que viven. Esta es una estrategia definitivamente efectiva para reducir los episodios de diarrea. Se debe aprovechar la aparición de estas enfermedades en una familia para hacerle toda la educación puericultura, todo lo de lavado de manos, higiene, desecho de basuras, cómo se preparan los alimentos. Digamos que aprovechar ese momento para promover buenas prácticas en esa familia y evitar que posteriormente aparezcan nuevas enfermedades. No se recomienda la solicitud de exámenes de laboratorio. El niño tiene una diarrea y no se le debe hacer sistemáticamente a todos los niños con diarrea, ni examen de materia fecal, ni coprológico, coproscópico, cultivo, nada de eso se recomienda. Es muy frecuente que las mamás vayan al médico y digan, es que es un médico muy malo, no me mandó ningún examen de laboratorio, entonces ¿cómo vas a ver? En realidad no se recomienda, no se necesita, y las pautas generales del tratamiento de la diarrea funcionan en la mayoría de los casos, entonces es innecesario y definitivamente IEPI pues no lo recomienda. Tampoco se sugiere el uso de medicamentos antidiarreicos. Hay muchos medicamentos antidiarreicos que venden comercialmente. En niños menores de 5 años no se sugiere. La diarrea es por explicarlo en términos generales, es un agente infeccioso que el cuerpo está intentando sacar. Entonces no podemos detener la diarrea porque podemos hacer más daño al cuerpo si la detenemos. Tenemos que dejar que el niño viva ese periodo de enfermedad, hacerle todo el acompañamiento desde la parte nutricional, hidratación, acompañamiento en casa, pero no dar medicamentos para parar ese episodio abruptamente. En niños no se recomiendan entonces ningún uso de medicamentos.
Esa era entonces la práctica 11. La 12 es administrar a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado. Entonces acá vamos a empezar con algo que es súper clave y es enseñar a los papás o a las mamás, a los cuidadores, cuáles son los signos de enfermedad muy grave. Cuando un niño, no importa la enfermedad que tenga, no importa la edad que tenga, pues en menores de 5 años, tiene uno de estos signos, significa que tiene una enfermedad muy grave y significa que lo tienen que llevar de inmediato al hospital, de inmediato. Entonces, ¿cuáles son? No puede beber o tomar del pecho, vomita todo, tiene convulsiones o está letárgico o inconsciente. Si un niño tiene uno de estos 4 signos, no hay que dudarlo y hay que llevarlo inmediatamente al centro de salud. Y en el centro de salud pues ya van a hacer una serie de actividades, probablemente lo van a remitir, probablemente le van a administrar oxígeno, le van a complementar la evaluación y van a mirar qué es el foco que está causando esa enfermedad. Pero lo primordial es llevarlo al centro de salud para estabilizarlo. Eso es lo primero. Vamos a ver algunas enfermedades comunes y algunos aspectos principales como para diferenciar algunas cosas. Primero vamos a empezar con las enfermedades respiratorias. Neumonía, una tos o resfriado que es una gripa normal o neumonía grave. Son 3 cosas diferentes. ¿Cómo las diferenciamos? Primero, ¿cómo sabemos que un niño tiene una gripa normal o tiene una neumonía? Se basa en las respiraciones. Entonces nosotros le podemos enseñar a las mamás a contar las respiraciones del niño. Simplemente se le pone la manito en el pecho que cuente las respiraciones en 1 minuto. Ustedes tienen ahí qué significa respiración rápida. Entonces, el niño tiene respiración rápida si en un niño que tiene menos de 2 meses usted cuenta más de 60 respiraciones por minuto. Tiene respiración rápida, por lo tanto puede tener neumonía. Si en un niño de 2 a 11 meses cuenta más de 50 por minuto. Si en un niño mayor de 1 año cuenta más de 40 por minuto. Esos son datos que nos hacen indicar que si el niño tiene respiración rápida, eso es un signo de neumonía y entonces hay que llevarlo al hospital porque si el niño tiene neumonía puede necesitar seguramente antibiótico, tratar la fiebre y hacer pues una serie de medidas que se hacen a nivel clínico, pero sobre todo es porque en ese momento el niño probablemente requiera un antibiótico. Si el niño no tiene respiración rápida, pero tiene tos, fiebre, malestar general, mocos, bueno, si lo vemos que está como irritable, pues simplemente puede tener una tos o resfriado, que es una gripa normal, pero no neumonía. En ese caso no necesita antibiótico. Es una de las claves para diferenciarlo. Si tiene tos y ninguno de los signos que les dije, o sea, no tiene respiración rápida y no tiene ningún signo general de peligro, entonces tiene simplemente una gripa y en ese caso el niño se puede quedar en casa, hay que tratar la fiebre, acetaminofén es lo más recomendado, aliviar los síntomas de obstrucción nasal y tos con aseo nasal, con bebidas endulzadas, se le enseña a la mamá a cuidar el niño en su casa, no hay que hospitalizarlo, no necesita nada más, se le explican los 4 signos de alarma que yo les digo porque si aparecen la mamá debe regresar de inmediato al hospital y hacer seguimiento en 5 días si el niño no mejora. Eso es, digamos, una gripa normal. Si el niño tiene neumonía, es decir, si tiene respiración rápida según los criterios que vimos, debe ser llevado al hospital, deben iniciar el antibiótico y dependiendo pues como el médico lo vea, le va a dar antibiótico en casa o antibiótico en el hospital, pero digamos que es la clave para diferenciarlo. Y neumonía grave ya es cuando tiene uno de los signos de peligro o si tiene algo que se llama tiraje subcostal, que es, se le ven como hundidas la piel al niño cuando respira, o si tienen una saturación muy bajita, que eso ya pues lo miden en el hospital. Entonces esto es lo clave respecto a tos, neumonía y neumonía grave, porque es muy frecuente que cuando un niño tiene una gripa normal sin neumonía, le resulten dando antigripales, antibióticos y eso no está indicado y eso hace más daño al niño de lo que nosotros pensamos que podría beneficiar. Puede que le quite la gripa, pero entonces le va a dar una gripa más seguida, le va a dar peor el siguiente episodio y definitivamente eso le va a afectar sus defensas para próximas infecciones. No hay que dar antibiótico cuando no se requiere. Cuando el niño tiene una fiebre, entonces es importante diferenciar si es de riesgo bajo, intermedio o alto.
Riesgo alto entonces es cuando es un niño menor de 3 meses y tiene una fiebre mayor de 38, o un niño mayor de 3 meses pero ya la fiebre es mayor a 39 y no tenemos foco aparente, o sea, no sabemos si es una infección urinaria, si es neumonía, no sabemos. Cualquier signo general de peligro que ya les mencioné, rigidez de nuca, si vemos que tiene aspecto tóxico, si no tiene respuesta a estímulo social, si tiene piel pálida, moteada o azul, si tiene manifestaciones de sangrado, rash o eritema, si tiene manifestaciones de otras infecciones graves como celulitis, artritis. Eso sería una enfermedad febril de alto riesgo y claramente hay que tratarla intrahospitalaria, hay que administrar antibióticos y hay que hacer otra serie de medidas. Riesgo intermedio es si un niño tiene fiebre por 5 días o más, si tiene entre 6 meses y 2 años y la fiebre es mayor de 39 sin foco aparente, y si tiene respuesta inadecuada al estímulo social, es decir, no sonrisa, que disminuye la actividad, no se despierta cuando se estimula. Eso sería riesgo intermedio. También hay que tratarlo intrahospitalario porque habría que hacer una serie de exámenes para identificar cuál es el foco que está causando esa fiebre. Y fiebre febril de riesgo bajo es que tenga fiebre pero que no tenga ninguno de los signos que ya vimos, que lo clasifican las anteriores. En este caso se trata la fiebre con acetaminofén, se asegura una adecuada hidratación, se hace consulta de seguimiento en 2 días y se enseñan los signos de alarma. Digamos que esto es lo principal en cuanto a la fiebre para diferenciarlo. En faringoamigdalitis también es súper común que se cometan muchos errores porque cualquier faringoamigdalitis o amigdalitis, o que la mamá le ve la garganta roja o que el niño se queja de dolor, ya le están comprando un antibiótico. Eso es completamente inadecuado. ¿Cuál es una de las diferencias grandes? Tenemos amigdalitis, faringoamigdalitis estreptocóxica, viral o que no tienen faringoamigdalitis. Estreptocóxica, o sea, bacteriana, es que tenga una edad de 3 años o mayor y tenga fiebre. Y tenga amígdalas rojas, eritematosas, con exudado, blanquecino amarillento y con los ganglios crecidos y dolorosos. Si el niño tiene más de 3 años y tiene esos 3 criterios, o digamos la edad y los siguientes 2, tiene probablemente una faringoamigdalitis estreptocóxica y en ese momento necesitaría antibiótico. Si el niño tiene menos de 3 años, no tiene bacteriana. La mayoría de las faringoamigdalitis en niños menores de 3 años son virales, entonces es totalmente inadecuado que un niño menor de 3 años por un dolor en la garganta o porque le vean la garganta con algún síntoma le den antibiótico. Eso no es adecuado. En un niño menor de 3 años que tenga esos síntomas, la faringoamigdalitis es viral y se da tratamiento para la fiebre, el dolor, abundantes líquidos y se enseñan los signos de alarma a la mamá. No se le da antibiótico. Y si un niño tiene simplemente dolor en la garganta, de pronto tiene eritema, de pronto tiene uno de los signos anteriores, pero no todos, entonces no tiene clasificación para ninguna de las faringoamigdalitis y no tiene faringoamigdalitis, puede tener otro proceso más leve, entonces en ese caso se da abundantes líquidos, se le enseña a la madre los signos de alarma y tampoco necesita antibiótico. Esto es clave porque el inadecuado uso de antibióticos es un problema que tenemos ahora, un problema de salud pública. Las personas que reiterativamente en su vida han consumido antibióticos sin necesitarlos, su sistema inmunológico está afectado y puede crear esto unas bacterias resistentes que posteriormente cuando el niño esté más grande o en la edad adulta incluso puede hacer que le dé una infección y que los antibióticos que tenemos disponibles no le funcionen porque digamos que creó él mismo con la administración inadecuada de antibióticos unas bacterias resistentes. Entonces esto se debe con mucha paciencia y mucho énfasis se debe evitar y tratar de educar a la comunidad para que no compren en la farmacia antigripales, antibióticos, antidiarreicos, todos esos medicamentos realmente que no son necesarios en la mayoría de los casos y que deben ser formulados en casos donde de verdad se necesiten para hacer un uso adecuado de todos ellos. Esa es entonces la práctica 12. La práctica 13 es evite el descuido y maltrato a los niños y tome medidas adecuadas cuando ocurra. Este tema del maltrato ha sido muy importante, en la IEPI comunitario se le ha dado mucho énfasis porque antes digamos que en una consulta se examinan todos los aspectos, entonces cómo está comiendo, cómo está creciendo, cuál es la talla, tiene algún síntoma, pero no se pregunta sobre el trato en el hogar, sobre medidas de maltrato,
sobre ese tipo de aspectos que debemos también identificar desde el personal de salud. La idea con IEPI entonces es que todos tengamos el maltrato en la mente para poder indagar, para poder estar pendientes de si hay algún signo, si hay algún signo físico o emocional que vemos en los niños, si es desde la parte de enfermería o psicólogo o el odontólogo o la trabajadora social o la auxiliar. Cada una de esas personas, desde el contacto que tiene con los niños en los diferentes momentos, puede identificar signos de maltrato y puede además hacer una educación en temas de evitar el maltrato infantil. Entonces esta práctica es muy importante. Hay unas reglas de cómo practicar el buen trato que recomienda IEPI. Hay que tener reglas muy claras. Es inadecuado, digamos, que la mamá es más permisiva que el papá y entonces el niño va y le pide permiso a uno, le dice que sí, va a donde el papá y le dice que no. Eso se debe evitar. Hay que tener unas reglas muy claras para darle claridad al niño en todo esto. Se debe expresar disgusto con la voz sin necesidad de gritar ni de usar el castigo físico. IEPI no está IEPI y digamos todo el movimiento ahora está en contra del castigo físico. Se ha demostrado que afecta posteriormente el desarrollo en la adultez y en la adolescencia. Se debe expresar amor al niño a través de juegos. Se deben aplicar siempre las mismas reglas. Entonces lo que les digo, esto es que si le digo a mi papá me dice que sí, si le digo a mi mamá me dice que no, y si le digo a mi abuelita dice que sí. Entonces eso genera una confusión y luego uno cómo va a expresar el disgusto con el niño si él le va a decir que es que el papá le dijo que sí. Entonces hay que tener unas reglas muy claras, hay que tener una buena comunicación entre familia, la pareja, pues el papá y la mamá, o si vive con la abuelita o todas las personas, para que un niño tenga mucha claridad en las cosas que se permiten en el hogar. Cuando un hijo comete una falta, se debe explicar por qué estuvo mal lo que hizo. Esto también se ha estudiado mucho y es que cuando se reprende a un niño y no se le explica por qué, muchas veces eso no tiene repercusión en su formación. Pero el niño no va a entender, sobre todo en edades muy pequeñas. Si uno se sienta y les explica por qué lo está regañando, por qué estuvo mal lo que hizo, el niño seguramente va a aprender y va a prevenir esa acción en un futuro. Es importante escuchar al niño antes de reprenderlo. No se debe reprender a un niño que pasó algo, digamos, por algo que pasó hace mucho tiempo. No se debe hacer, simplemente se le debe explicar, pero el niño en ese momento, sobre todo dependiendo de la edad, pues no va a entender muy bien. Jamás debe uno decir que un niño es tonto, bruto, que no es inteligente. Esas cosas se quedan en la mente del niño, le van a afectar su desarrollo, van a afectar su autoestima, la relación que tiene con los demás niños, va a afectar su desarrollo. Incluso hay personas que se acuerdan de cosas que les decían en su infancia, teniendo ya 20, 25 años. Entonces realmente todo lo que le decimos a los niños debe ser con mucho cuidado, porque ellos tienen un recuerdo, una memoria que es a largo plazo y realmente hay cosas que dependiendo del impacto emocional que tengan pues van a perdurar en la memoria y van a terminar afectando acciones en la adolescencia y en la adultez. El castigo físico, los gritos, las amenazas y los insultos no generan respeto. Entonces sabemos que antes las cosas eran diferentes, que muchas familias, digamos, se aceptaba el castigo físico, se aceptaban las amenazas, los gritos, pero ahora vamos a estar nosotros como profesionales de la salud en contra de todas esas prácticas y promoviendo un buen trato a todos los niños. Esa es la práctica 13. La práctica 14 es: asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en todos los asuntos relacionados. Esto también es una práctica que incluye a IEPI porque, digamos, antes o también sigue existiendo en algunas comunidades que se descarga toda la responsabilidad en la mujer. Entonces la mamá es la ama de casa, es la que cocina, es la que hace el oficio y es la que cuida a los 4 niños. Y el hombre es el que trabaja. Eso todavía se ve y se había visto durante muchos años, pero ahora vamos en contra de esa descarga completa de responsabilidades del hogar en la mujer y promovemos que el hombre participe, ayude, se entere. Entonces es inaceptable que el papá, digamos, del niño no sepa cambiar un pañal, no sepa qué hacer en caso de enfermedad, no sepa cocinar los alimentos para el niño.
Entonces, en las consultas que nosotros tenemos o en todas las acciones que ustedes hacen desde cada uno de sus puestos de trabajo, debemos promover esa participación del papá. Entonces, digamos, si vamos a hacer una campaña educativa, no vamos a invitar solo a las mamás, vamos a invitar a toda la familia, incluyendo a los papás, o vamos a hacer campañas dirigidas a los papás, porque también la educación y la información que ellos quieren recibir puede ser que sea, digamos, de forma diferente, pero en todo caso no hay que dejarlos por fuera de toda esta parte de educación. Y en todas las consultas médicas, el papá debe también saber cómo le va a dar el medicamento, cada cuánto. No hay que descargar todo eso en la mamá, que es generalmente pues la que se encarga de todo. Los hombres deben apoyar específicamente en demorar el primer embarazo. Esto pues lo enfatiza IEPI porque todavía en algunas partes de Colombia, en algunas veredas, los hombres son los que presionan a la mujer para que no usen métodos anticonceptivos y para que se embaracen tempranamente sin tener un periodo intergenésico adecuado. Vemos nosotros todavía en veredas que las mamás tienen 8 o 9 hijos sin tener un periodo intergenésico adecuado. Eso no deja que el cuerpo se recupere y puede tener consecuencias adversas para la salud. Durante el embarazo de la madre, el hombre debe conocer cuáles son los signos generales de peligro. Estos signos los vamos a ver en la siguiente videoconferencia. Los hombres deben tenerlos muy claros porque si aparecen, pues deben llevar a la mamá al centro de salud. En el momento del parto deben tratar que tenga un parto seguro atendido por personal apropiado. Esto también va, digamos, dirigido a muchas personas de vereda que todavía prefieren tener el parto con la partera, en su comunidad, en su casa. Pero pues esto tiene, digamos que sabemos que a muchas personas les ha ido bien con esta práctica, pero en caso de que ocurra algún problema, alguna complicación, de que el bebé nazca deprimido o requiera alguna maniobra de reanimación, pues se van a tardar mucho en llegar al centro de salud. Entonces lo ideal es que todos los partos sean en la institución, que todos los partos sean rodeados de personal de salud que puedan responder ante cualquier eventualidad. Muchas veces esa acción de tener el hijo en la casa es promovida por el hombre, entonces debemos ir a hacerle educación, digamos, convencerlo, explicarle la importancia para que el mismo hombre favorezca que la mamá, digamos, si viven en una finca, entonces en los días del parto se queden en el pueblo, o entienda pues la importancia y entre todos hagan todo lo posible para que esté en la institución en un ambiente seguro. Dejar pasar por lo menos 2 años entre un embarazo y otro, lo que les digo, el periodo intergenésico. Y después del parto, toda la familia debe ayudar en las labores del hogar y en el cuidado de los otros hijos. La mamá va a estar en la lactancia materna, va a estar en la recuperación del parto, va a estar en un periodo muy difícil de sobrecarga, entonces deben ayudar el resto de la familia con las otras labores. Y estas cosas que parecen muy obvias, pues es muy importante decirlas cuando tenemos a una familia al frente, porque eso va a hacer caer en cuenta a los demás miembros de la importancia que va a tener y del apoyo que le deben brindar. Nosotros podemos darlo por hecho, pero seguramente muchas familias no lo tienen en cuenta, y si nosotros se los decimos, los explicamos y intentamos que ellos entiendan, pues eso va a tener un impacto muy importante en el apoyo que esa mamá va a recibir. Esa es la práctica 14. La práctica 15 es: tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar lesiones y accidentes en los niños. Entonces se trata de todo el ambiente que debe estar seguro cuando hay un niño en casa. Siempre antes del parto, incluso los papás deben preparar el ambiente. No es lo mismo una casa donde no hay niños a una casa donde va a haber un bebé, donde el bebé luego va a aprender a caminar, a gatear. Todos ustedes que han convivido con niños saben que es súper complicado tener un niño quieto y que de hecho no se recomienda. Hay que dejarlos jugar, pero en un ambiente seguro. Entonces hay que poner barandas, hay que adecuar todos los enchufes, hay que guardar todas las cosas que sean tóxicas, todos los elementos del aseo, dejarlos en un lado donde el niño no los alcance. Todo esto, que también parece obvio, hay que decírselos a las familias, porque eso puede pasar desapercibido, puede que las personas no caigan en cuenta y luego se dan accidentes como los que han ocurrido. Entonces, la mayoría de los accidentes en el hogar se dan por estas 4 causas, que son ahogamiento, intoxicación, trauma o herida o quemadura.
Entonces, los tanques, en ahogamiento, los tanques donde pues uno lava la ropa deben ser súper seguros, el niño no debe poderse subir allá, debemos tener barandas o todos los elementos que se pueda para evitar esto. Los baldes o los tanques pues grandes donde se guarden de pronto agua u otros líquidos deben estar con tapas o asegurados. En cuanto a intoxicación, todos los elementos de la cocina, todos los medicamentos deben estar con seguro, todos los elementos del aseo, cloro, todo eso debe estar, no debe estar, digamos, a ras de piso donde el niño gateando lo encuentre. Y cualquier elemento que pueda generar intoxicación al niño, pues tiene que guardarse en un lugar seguro. Traumas, heridas, pues todos los, digamos, factores que puedan generar trauma, las mesas, los bordes de las mesas o las escaleras, poner barandas adecuadas, todo lo que ustedes vean que puedan generar de pronto un accidente. Y en quemaduras, pues tener mucho cuidado con la estufa y con en general, pues con los elementos de la cocina. Si los padres o cuidadores atienden esas recomendaciones, evitarán enfermedades, complicaciones y hasta la muerte de los niños. Entonces son medidas que parecen obvias, que parecen muy sencillas, que creemos que todo el mundo las sabe, pero nosotros estaríamos, digamos, asumiendo que las personas las van a hacer y en realidad muchas veces no las hacen. Todavía tenemos accidentes que pudieron evitarse, todavía tenemos enfermedades que pudieron evitarse, muertes que pudieron evitarse, niños que llegan deshidratados por una simple diarrea que pudo evitarse esa deshidratación desde un inicio si se hubieran tenido las medidas adecuadas. Entonces no son prácticas sencillas, pero que tenemos que dedicarle el tiempo para explicárselas a la comunidad, a las familias, a los cuidadores. Realmente tienen un impacto muy importante en el desarrollo de los niños. Y una casa segura se caracteriza porque deja fuera del alcance de los niños objetos y productos peligrosos como fósforos, velas encendidas, ollas calientes, herramientas cortantes, productos tóxicos, cables eléctricos. Y lo que les decía, si hay niños pequeños hay que poner protección, rejas, barandas en todos los lugares donde nosotros pensemos que se puede caer. Entonces casi que antes de un parto, la mamá o las personas que viven en la casa deben hacer un recorrido por toda la casa donde va a estar el niño y mirar todos los elementos que se podrían evitar. O, digamos, cuando el niño empieza a gatear o a caminar, también hay que hacer otra revisión exhaustiva para poder evitar todos estos accidentes. Y fuera de la casa se deben cubrir con tapas pesadas los pozos, los depósitos de agua, lo que les digo pues de los tanques, no dejar jugar en la maleza donde puedan haber animales peligrosos, no dejarlos cruzar solo las calles o caminos donde pueda haber peligro. Estas son pues medidas generales que debemos hacer énfasis en las comunidades. Hasta acá entonces van este grupo de prácticas clave. El siguiente veremos el último grupo de prácticas clave y luego haremos como un repaso general de todas ellas. Les recuerdo una vez más que a través de los foros se resuelven las dudas, que a través de los foros podemos tener, digamos, casos importantes o casos que ustedes hayan tenido que les generen algún tipo de inquietud y en los foros todos participaremos. Las dos prácticas que quedaron como algunas dudas respecto al componente anterior serán tratadas también a través de los foros, entonces para que estén pendientes.